No solo de petróleo y de guerras vive el imperialismo, también de tierras raras. Y mientras más tecnología se incorpora a la parafernalia militar, la adicción necesita de dosis cada vez mayores. La guerra mal calculada que Estados Unidos declaró contra Irán también está dejando desnudo al rey en este sentido. ¿De cuántas tierras raras dispone el Pentágono del complejo militar industrial? ¿Puede mantener el ritmo de abastecimiento para reponer las armas que está usando? Son preguntas centrales para saber cómo puede evolucionar esta nueva guerra. Los 17 elementos de las tierras raras se utilizan en todos los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario, nuestro celular, la computadora y las pantallas. Se trata de pequeñas cantidades, pero que son clave para crear dispositivos que tengan las mismas capacidades, pero que sean cada vez más pequeños. En la industria militar, las tierras raras están incorporadas en los sistemas de guiado de misiles, los aviones de combate, los sistemas de radares, los barcos, los satélites y las salas de comando. ¿Quién es el productor excluyente de tierras raras? China concentra el 60% de la producción y el 90% de la capacidad de procesamiento a nivel mundial. ¿Cuántas tierras raras dispone Estados Unidos? Según el South China Morning Post, la reserva para uso militar solo alcanza para 2 meses. A principios de febrero, Donald Trump anunció el proyecto Volt, una iniciativa destinada a crear una reserva estratégica de elementos que son considerados críticos. El programa prevé acumular hasta $12.000 millones en estos materiales. Posteriormente, el Departamento de Estado impulsó la creación de una coalición de países para promover la producción de estos elementos. El problema es que estas iniciativas aún se encuentran en pañales. Donald Trump tiene previsto viajar a China a entrevistarse con Xi Jinping la semana próxima, pero en los últimos días lo puso en duda. ¿Será buena idea negociar con Xi Jinping mientras Irán mantiene el estrecho de Hormuz abierto para sus socios, pero cerrado para sus enemigos? Actualmente el petróleo fluye hacia China porque Irán lo autoriza, pero no hacia los aliados de Washington. ¿Cuáles serían las relaciones de fuerza si Trump y Xi Jinping se reúnen en esta situación? Paradójicamente, la fuerza que impulsa a Trump a no viajar a Pekín lo empuja también en la dirección contraria a viajar. ¿Por qué? Para asegurarse que no se corte el flujo de tierras raras en el corto plazo. El poder que le otorga a China el dominio sobre esta cadena de valor estratégica en el siglo XXI quedó expuesto el año pasado cuando Trump impuso aranceles sobre Pekín. La respuesta china fue controlar las exportaciones de tierras raras. ¿Y qué hizo Trump en aquella ocasión? Abrir una negociación y reducir aranceles a cambio de no discontinuar el flujo. Si en aquel momento le torcieron el brazo, hoy Estados Unidos se encuentra en una situación de mayor debilidad. En los medios de comunicación occidentales, el relato acerca de la guerra contra Irán sigue los lineamientos que convienen al agresor. Los éxitos se magnifican, los fracasos apenas existen y las bajas nunca están causadas por Irán. Si cayó un avión fue una falla, si se estrelló un helicóptero fue un error. En este relato, construido como dictan los manuales de guerra psicológica, el enemigo nunca obtiene un éxito militar genuino. ¿Qué se esconde detrás de este cuento? Para encontrar otra versión tenemos que salir del ámbito de los medios de comunicación hegemónicos y poner la mirada en circuitos alternativos. Larry Johnson es un analista retirado de la CIA. Escuchemos su informe acerca del estado de situación de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. Adelante. Larry, to you first, do you have any understanding from any source about the state of American defenses at some of these enormous air bases we have built in the Gulf states? Yeah, we're in trouble. Some of the air defense systems no longer are intact. They no longer have anything to fire with, for starters. When this war started, I know that there were many in advising Trump and on the military side of the House that believed that we could forward deploy units to Prince Sultan Air Base, to Al Udeid Air Base in Qatar, to Bahrain, to Kuwait, to Iraq, up in the Kurdish region, and into even United Arab Emirates. And that our air defense systems would protect us, would prevent us from suffering losses. Well, that's turned out to be not true. Early on, Iran knocked out multi-billion-dollar radar systems that cannot be easily replaced, radar systems that were critical for detecting early launch of ballistic missiles out of Iran, as well as tracking activity in the air and on the sea.
Iran has effectively knocked those out within the first 4 days of fighting. That then left these various bases throughout the region completely vulnerable. And Iran has continued to attack them methodically, despite all the claims about, we're doing a lot of damage in Iran, but Iran is doing more damage to us. They've now made it impossible for us to maintain troop presence at several of these bases. El otro gran interrogante del momento es el flujo de pertrechos para la guerra. Vamos a escuchar otro testimonio. Scott Ritter es un exmarín que luego se desempeñó como inspector de armamentos en la ONU. Esto dice acerca del abastecimiento de misiles antiaéreos. Have the United States and Israel run out of interceptor/defensive missiles, or are they running dangerously low? We're running out of PAC-3s, which are the more capable of the Patriot missiles. In fact, last night, I believe all they fired was PAC-2s, which was why they didn't hit anything, because we don't have anything left. There may be a small stockpile of PAC-3s. We might be able to do some short-term reinforcement of PAC-3s, but we're out of them. And THAAD, we just don't have any radars left. I mean, we might be tapping into the Turkish radar outside of Diyarbakir, which is a NATO radar, to guide THAADs. But all of the THAAD radars in the Middle East and Jordan, maybe even in Israel, have been struck by the Iranians, which basically makes the THAAD an ineffective weapon system. Our ships off the shore of Israel have, SM-3, SM-3 Block 2s, and SM-6. These are different interceptor missiles with different capabilities. But it's a finite stockpile. When they run out, and they've already blown through them, there's nothing to replace them. So Israel is, in effect, naked. They have no defense. Las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente están parcialmente destruidas, el flujo de petróleo en el Golfo Pérsico lo administra Irán, los misiles escasean y la carta del abastecimiento de tierras raras está en manos de China. En ese laberinto se encuentra el agente naranja Mr. Trump. Este breve resumen es bien distinto de lo que podemos encontrar en los medios hegemónicos, pero ¿es real o es una expresión de deseos? Hay una medida tomada por Estados Unidos que revela los contornos de la situación más allá de la propaganda: el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de petróleo por parte de Rusia. Si la guerra contra Irán fuera un éxito, las sanciones contra Rusia seguirían vigentes. Sin embargo, el jueves pasado el Departamento del Tesoro emitió una orden para dejarlas en pausa por 30 días hasta el 11 de abril. De esta manera, Rusia se beneficia con un incremento del precio que recibe por barril de petróleo exportado. Históricamente, el petróleo de los Urales cotizaba hasta unos $3 por debajo del Brent, el petróleo de referencia a nivel mundial producido en el Mar del Norte, que cotiza en la Bolsa de Londres. Esa diferencia se amplió a partir de la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia y el intento de ahogarla económicamente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El petróleo de los Urales cotiza unos pocos dólares por debajo del Brent. Las medidas que toma Estados Unidos para mejorar su posición en el frente de guerra que tiene Irán lo perjudican en el otro frente, el de Ucrania. Esto es como un terreno que vas moviendo una pieza y se mueve otra. Todo tiene que ver con todo, como de vez en cuando dice el compañero Marco Teruggi. China tiene en sus manos la carta de las tierras raras y varias más, por cierto. Rusia tiene la carta del petróleo y del gas. ¿Y por casa cómo andamos?, se preguntan en Europa. Ayer mismo el primer ministro de Bélgica dio la nota y llamó a normalizar las relaciones con el diablo, con mi querida Rusia, con mi querida madre patria. Al igual que ocurrió y ocurre con la guerra en Ucrania, la dependencia externa que presenta Europa en lo que hace a su abastecimiento de petróleo y de gas la ubican en una situación de extrema debilidad. Antonio Turiel es un especialista en energía. En una entrevista concedida al medio español Contexto declaró: en un mes vamos a empezar a ver efectos muy severos. Un mes más o menos es lo que tarda un petrolero en llegar desde el Golfo Pérsico hasta Europa, ahora que no pasan por el Mar Rojo. De momento no se está notando que no llegan los petroleros, pero evidentemente en un mes se va a empezar a notar. Si esto sigue así, vamos a una crisis de dimensiones colosales, porque de repente va a faltar el 40% del petróleo exportable. Para Turiel, si la situación se prolonga en el tiempo, Europa deberá aplicar racionamientos y para plantas industriales implicará el cierre de muchas empresas, encarecimiento de productos, incluso podría llegar a haber problemas con los alimentos porque estamos entrando en la primavera y hay que utilizar los fertilizantes que requieren del gas natural que sale del Golfo. Si esto sigue así, de aquí a un mes entramos en una depresión económica como seguramente no se ha visto nunca, incluso mayor que en la de 1929.
si el retroceso de Estados Unidos es una buena noticia, en ella anida un peligro, el recurso a las armas nucleares para evitar lo que no se puede por otros medios. Lo mismo vale para Israel y de manera más perentoria en caso de que se vea superado por Irán. Donald Trump y Benjamin Netanyahu, si es que está vivo, frente a la disyuntiva, derrota o armas nucleares. ¿En qué manos estamos? Escuchemos a John Mearsheimer, el catedrático estadounidense más renombrado en materia de relaciones internacionales. Adelante, Juanma. I think this is a remarkably dangerous situation. If the Israelis lose in Iran, they will be fully aware that they lost. They will be fully aware that they will have enraged the Iranian body populace, right? They will be fully aware that an Iran with nuclear weapons will be very, very dangerous from Israel's perspective, and they will go to great lengths to prevent that. And if they can't prevent it through conventional means, then we get to a scenario where they think about using nuclear weapons. And as we know, there's no state on the planet that is more ruthless, more murderous than the Israelis. So the idea that they would use nuclear weapons is certainly plausible. I really worry about this scenario. El portal político y la consultora Public First realizaron una encuesta en 4 países: Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia. ¿Qué es mejor, depender de China o de Estados Unidos bajo Donald Trump?, preguntaron. En los 4 países, los encuestados prefirieron a China. En el caso de Canadá, las respuestas positivas para Pekín fueron más del doble. Por cierto, China, amenaza estratégica para la OTAN, según esta reciente doctrina. La nota de Político comenzaba con esta frase: es más probable que el siglo XXI pertenezca a Pekín que a Washington, y la moneda está en el aire.